Con la peligrosa escalada de tensión en Europa del Este a consecuencia de la militarización de la frontera entre Ucrania y Rusia, viejos recuerdos del siglo XX han aparecido de nuevo en pleno 2022. Hablamos de la tensión entre Occidente, encabezado por Estados Unidos, junto con los países europeos, y Rusia, acostumbrados a la ya enquistada enemistad entre Moscú y Washington. El reciente despliegue de efectivos militares rusos a poca distancia de Ucrania ha hecho sonar todas las alarmas, a pesar de que la presencia y la acción militar rusa en las proximidades de Ucrania no sea una novedad, ya que desde hace bastante tiempo es habitual ver a soldados rusos participando en diferentes maniobras, e incluso, como muchos afirman, combatiendo a favor de las distintas milicias prorrusas en el país. Ya a principios de diciembre del año pasado, un informe de la inteligencia estadounidense apuntaba a una invasión en varios frentes en Ucrania, pronto como a principios de 2022, lo que automáticamente hizo despertar la posibilidad de emplear a la alianza militar creada ex profeso para hacer de contrapeso a los ejércitos soviéticos estacionados en Europa Central y Oriental tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, la OTAN. En este vídeo nos vamos a centrar en la historia de esta organización internacional, en cómo se organiza y en las actuaciones que ha tenido desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es una alianza militar creada por el Tratado del Atlántico Norte, también llamado Tratado de Washington, del 4 de abril de 1949, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y con la sombra de la URSS acechando al continente europeo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Europa Occidental estaba económicamente agotada y militarmente muy débil. Los aliados occidentales habían reducido rápida y drásticamente sus ejércitos al final de la guerra, y en Francia e Italia habían surgido nuevos y poderosos partidos comunistas. En cambio, la Unión Soviética había salido de la guerra con sus ejércitos dominando todos los estados de Europa Central y Oriental, y en 1948 los comunistas, con el respaldo de Moscú, habían consolidado su control de los gobiernos de esos países y suprimido toda actividad política que no fuera afín al ideario soviético. Lo que se conoció como el telón de acero, término popularizado por Winston Churchill. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Había descendido sobre Europa. Además, la cooperación bélica entre los aliados occidentales y los soviéticos se había roto por completo. Cada bando estaba organizando su propio sector de la Alemania ocupada, de modo que surgieron dos estados alemanes, uno democrático en el oeste y otro comunista en el este. Ya en 1948, Estados Unidos puso en marcha el Plan Marshall, que inyectó cantidades masivas de ayuda económica a los países del oeste y del sur de Europa, con la condición de que cooperaran entre sí y realizaran una planificación conjunta para acelerar su recuperación. En cuanto al ámbito militar, en virtud del Tratado de Bruselas de 1948, Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo celebraron un acuerdo de defensa colectiva. Sin embargo, pronto se reconoció que se necesitaría una alianza más ambiciosa para proporcionar un contrapeso militar más ajustado al que los soviéticos estaban realizando. Para entonces, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos ya habían entablado conversaciones sobre acuerdos de seguridad que sirvieran de alternativa a las Naciones Unidas. En marzo de 1948, tras un virtual golpe de Estado comunista en Checoslovaquia, los tres gobiernos iniciaron el proceso para crear un esquema multilateral de defensa colectiva que mejorara la seguridad occidental y promoviera los valores democráticos. A esta iniciativa se unieron finalmente Francia, los Países Bajos y Noruega, y en abril de 1949 dieron lugar al Tratado del Atlántico Norte. Con el objetivo de contener militarmente una potencial agresión militar de la Unión Soviética, los primeros miembros de la OTAN, es decir, Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, Italia,
Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal acordaron en el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, el cual refleja a la perfección el espíritu con el que nacía esta alianza, que las partes convenían en que en un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas. A los signatarios originales se sumaron Grecia y Turquía en 1952, Alemania Occidental en 1955, desde los 90 como Alemania, España en 1982, la República Checa, Hungría y Polonia en el 99, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia en 2004, Albania y Croacia en 2009, Montenegro en 2017 y el último en ingresar fue Macedonia del Norte en 2020. También se puede mencionar el artículo 6, que define el ámbito geográfico del tratado, mismo que abarca un ataque armado en el territorio de cualquiera de las partes en Europa u América del Norte. Además, otros artículos comprometen a los aliados a fortalecer sus instituciones democráticas, a desarrollar su capacidad militar colectiva, a la consulta mutua en distintos temas y a permanecer abiertos a invitar a otros estados europeos a unirse. Las decisiones de la OTAN se toman en el Consejo del Atlántico Norte, presidido por su secretario general, cargo que desde el 2014 ostenta el noruego Jens Stoltenberg. El secretario también preside las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, que no son periódicas, sino que se convocan para tratar cuestiones concretas y pueden celebrarse en cualquiera de los países miembros, incluida Bélgica, en cuya capital, Bruselas, tiene la OTAN su sede. Todos los acuerdos se adoptan por consenso y no hay votación formal, salvo para dirimir si ingresa un nuevo Estado miembro, en cuyo caso basta un voto en contra para bloquear el ingreso. Desde su fundación, el objetivo principal de la OTAN fue unificar y reforzar la respuesta militar de los aliados occidentales ante una posible invasión de Europa Occidental por parte de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia, alianza comunista creada en 1955 y que integraba la URSS, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, Polonia y Rumanía. A principios de la década de 1950, la OTAN empleaba el discurso nuclear para disuadir a las fuerzas del Pacto de Varsovia. A partir del 57, esta política se complementó con el despliegue de armamento nuclear estadounidense en bases de Europa Occidental. Posteriormente, la rivalidad entre las partes continuó durante la construcción del Muro de Berlín a principios de los 60, durante la distensión en la década de los 70 y el resurgimiento de las tensiones de la Guerra Fría en la década de 1980, tras la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética tan solo un año antes. Y por supuesto, tras la elección del presidente estadounidense Ronald Reagan en 1980. Sin embargo, después de 1985, las reformas económicas y políticas introducidas por el líder soviético Mikhail Gorbachev alteraron profundamente el statu quo. En julio del 89, Gorbachev anunció que Moscú dejaría de respaldar a los gobiernos comunistas de Europa Central y Oriental. El abandono del control de Moscú en la región supuso la disipación de gran parte de la amenaza militar que el Pacto de Varsovia había representado anteriormente para Europa Occidental, un hecho que llevó a algunos a cuestionar la necesidad de mantener la OTAN como organización militar, especialmente tras la disolución del Pacto de Varsovia en 1991. La reunificación de Alemania en octubre del 90 y su permanencia en la OTAN crearon tanto la necesidad como la oportunidad de que la OTAN se transformara en una alianza más política, dedicada a mantener la estabilidad internacional en Europa. Después de la Guerra Fría, la Alianza Atlántica emergió como una organización de seguridad cooperativa, cuyo mandato incluía dos objetivos principales. 1. Fomentar el diálogo y la cooperación con los antiguos adversarios del Pacto de Varsovia. Y 2. Gestionar los conflictos en zonas de la periferia europea, como por ejemplo los Balcanes.
De acuerdo con el primer objetivo, la OTAN creó el Consejo de Cooperación del Atlántico Norte, posteriormente sustituido por el Consejo de Asociación Euroatlántica, para proporcionar un foro de intercambio de opiniones sobre cuestiones políticas y de seguridad, así como el programa de la Asociación para la Paz, en 1994, para mejorar la seguridad y la estabilidad europea mediante ejercicios de entrenamiento militar conjuntos con estados de la OTAN y fuera de ella, incluidas las antiguas repúblicas soviéticas y sus aliados. El segundo objetivo supuso el primer uso de la fuerza militar por parte de la Alianza, cuando entró en la guerra de Bosnia y Herzegovina en 1955, realizando ataques aéreos contra las posiciones serbobosnias en torno a la capital, Sarajevo. Además, se desplegaron tropas de mantenimiento de la paz de la OTAN en la región, lo que se llamó Fuerza de Implementación, de 60.000 efectivos, aunque un contingente más pequeño permaneció en Bosnia con otro nombre. En marzo de 1999, la OTAN lanzó ataques aéreos masivos contra Serbia, en un intento de forzar al gobierno yugoslavo de Milosevic a acceder a las disposiciones diplomáticas diseñadas para proteger a la población albanesa, predominantemente musulmana, de la provincia de Kosovo. Según los términos de una solución negociada a los combates, la OTAN desplegó una fuerza de mantenimiento de la paz en Kosovo. A lo largo de esta época, se discutió mucho sobre el futuro de la OTAN en la era posterior a la Guerra Fría, puesto que algunos observadores argumentaban que la alianza debía disolverse, señalando que fue creada para enfrentarse a un enemigo que ya no existía. Otros pidieron una ampliación de los miembros de la OTAN, y la mayoría sugirió funciones alternativas, como el mantenimiento de la paz. Durante la presidencia de Bill Clinton, de 1993 al 2001, Estados Unidos lideró una iniciativa para ampliar gradualmente el número de miembros de la OTAN, para incluir a algunos de los antiguos aliados soviéticos. En el debate sobre la ampliación, los partidarios de la iniciativa argumentaron que el ingreso en la OTAN era la mejor forma de iniciar el proceso de integración de estos estados en instituciones políticas y económicas regionales, como la Unión Europea. Algunos también temían una futura agresión rusa y sugerían que la pertenencia a la OTAN garantizaría la libertad y seguridad de los nuevos regímenes democráticos. Los opositores señalaban el enorme coste que supondría la modernización de las fuerzas militares de los nuevos miembros, mientras argumentaban que la posible ampliación, que Rusia consideraría una provocación, obstaculizaría la democracia en ese país y potenciaría la influencia de los partidarios afines al Kremlin. A pesar de los desacuerdos, la República Checa, Hungría y Polonia entraron en la OTAN en 1999. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia fueron admitidos posteriormente, y Albania y Croacia accedieron a la alianza en el 2009. Ya a principios del siglo XXI, Rusia y la OTAN habían establecido una relación estratégica. Al dejar de ser considerada como el principal enemigo de la OTAN, en 2001 Rusia cimentó un nuevo vínculo de cooperación con la alianza para abordar preocupaciones comunes como el terrorismo internacional, la no proliferación nuclear y el control de armamentos. Sin embargo, este vínculo se fue deteriorando paulatinamente. La OTAN invocó el artículo 5 por primera vez en 2001, después de los atentados del 11 de septiembre. Los acontecimientos que siguieron a los atentados llevaron a forjar una nueva dinámica dentro de la alianza, que favoreció cada vez más el compromiso militar de los miembros fuera de Europa. Inicialmente con una misión contra las fuerzas talibanes en Afganistán, a partir del verano de 2003. Otras actuaciones fuera del escenario europeo han sido el despliegue en el Índico contra la piratería somalí en la operación Ocean Shield, y en especial los bombardeos en Libia en marzo de 2011, con la operación Unified Protector. Esta última acción se hizo para hacer cumplir la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que establecía la imposición de una zona de exclusión aérea y el ataque a las fuerzas del régimen libio de Muammar el-Gaddafi. Como consecuencia del aumento del ritmo de las operaciones militares emprendidas por la alianza, se reavivó la vieja cuestión del reparto de la carga, y algunos funcionarios advirtieron que si no se compartían los costes de las operaciones de la OTAN de forma más equitativa, se terminaría por desintegrar la alianza. Por aquel entonces, la mayoría de los observadores consideraban que esa hipótesis era improbable. Más tarde, la cuestión del reparto de la carga fue planteada una vez más por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que criticó repetidamente a otros miembros de la OTAN por no dedicar una parte suficiente de sus presupuestos al gasto en defensa.
En términos de la proporción del PIB asignado a los gastos de defensa, Estados Unidos gasta más que cualquiera de los otros 29 países de la OTAN. En 2020, se estima que Estados Unidos gastó algo más del 3,7% de su PIB en defensa, mientras que el promedio de los miembros europeos de la OTAN y Canadá fue del 1,77% del PIB. Hay que decir que el gasto en defensa de los miembros europeos de la OTAN y Canadá ha aumentado en los últimos años. A pesar del impacto de la pandemia, estos países aumentaron el gasto en defensa en 2020 por sexto año consecutivo. El objetivo actual acordado para los miembros europeos de la OTAN es del 2% del PIB en defensa para 2024. El presidente Trump había instado a los demás países de la alianza a aumentar la cifra hasta el 4% del PIB. En 2020, 10 países de la OTAN, además de Estados Unidos, alcanzaron o superaron el objetivo del 2%, dos más que en 2019, incluidos, por primera vez, Francia y Noruega. El resto, con Alemania, Italia y España, gastó por debajo de lo acordado en 2020, a pesar de que todos han aumentado su gasto como porcentaje del PIB desde el 2014, cuando se acordó el objetivo del 2%. Habrá que prestar especial atención a todo lo que sucede en Europa del Este. De momento, te lanzamos dos preguntas para que puedas responderlas en los comentarios. ¿Crees que la OTAN responderá ante una posible invasión rusa? De ser así, ¿cómo será esa respuesta? Y por último, ¿cómo ves el futuro de la OTAN?